La forma en la que lo hago es muy directa. ¿No? Y ya me aseguro una colección de eso. Si quiero hacer un diccionario, de la misma forma. Los diccionarios casi por lo general es lo que nosotros recibimos del web cuando hacemos una consulta de los servicios. Es un JSON. Entonces siempre tenemos llave y valor, llave y valor. Inclusive puede haber anidado, ¿no? Uno dentro de otro. Pues genero un diccionario y ya estoy asignando de una forma muy rápida llave valor o datos que son, porque yo como programador sé cuándo usar cada uno de estos, ¿verdad? Cuando es algo que ya sé que va a tener, pues utilizo una array. Cuando es algo que no importa su orden, lo que me importa es el valor que está asociado a él, utilizo un diccionario. ¿Sí? Este contexto de opcional es algo que asegura cuando algo aquí no funciona. Por ejemplo, si yo quisiera sacar el valor de algo que sé que es imposible, por ejemplo, este índice, pues para ahí me va a empezar a marcar un error, ¿no? ¿Por qué? Porque ese índice no existe en esa colección, en ese arreglo no existe. Y no tengo forma de controlar ese error. No lo puedo asegurar. Entonces, ¿dónde queda la definición de Swift de que estás orientado a la seguridad en el código? Cosa muy diferente, totalmente diferente en un diccionario. En un diccionario, si pido algo que no existe, me regresa un nil. Entonces esto es algo bien importante a la hora que programa. Si es algo que yo sé qué valor es y sé qué voy a guardar, pues puedo utilizar un diccionario, un arreglo. Es algo que no estoy muy seguro porque el internet tampoco me da garantía cuando bajo algo de internet, se tronó la conexión y llegó a cierta información, pues utilizo un nil. La forma en la que funciona el optional es así. Si no traes nada, regrésame un nil, pero si traes algo, dame el valor. ¿A qué voy con esto? Y ahorita vamos a hablar del tema de la enumeración. Si yo declaro aquí una variable, como lo habíamos hecho hace rato, o lo declaro como nil, pues me hace una inferencia por ahí, dice, ok, sí, pero no puedo guardar el nil porque me estás diciendo que es un int. Entonces, ¿cómo puedo yo guardar una variable, esta doble relación, cuando traes un valor o cuando no traes un valor o cuando traes algo? Es muy parecido a lo que les decía yo aquí arriba cuando teníamos un índice que no existe. Pues lo puedo hacer quizás a través de un optional. Y un optional, este simbolito de interrogación que está después de la declaración del tipo de dato, guarda ese valor. Pero también puede guardar un valor existente. Es como un contenedor, donde puede asegurar si trae un valor o no lo trae. ¿Sí? Ahorita va a tener sentido cuando veamos más abajo en la nota. Pero es una opción que nos da Swift. Si yo quisiera sacar el valor de otro, lo extraigo a través de este comando. Con un signo de admiración. Obviamente como es nil, dice no puedo extraer algo que es nil, ¿verdad? Pero si tuviera un valor, me daría 3. Si es que le asigné ese valor en una opción. ¿Sí? Porque si trae un valor, está asociado. Es una enumeración. Los que han trabajado con enumeración es una definición de un tipo valor per se, porque está asociado con algo. Y así está declarado aquí. Esto que dice T es algo que también Swift trae muy fuerte, generics. Puedo utilizar, si lo vemos así, como álgebra, para poder asociar el tipo de dato. Ya no se forza, es cadena, entero, es genérico. Y hace el proceso, preocúpate por el proceso, no por el valor. Entonces aquí dice cualquier tipo de dato que traigas, que asocies como opcional, puede ser un nil o puede ser un valor cual, el que venga asociado a él. Y la forma en que lo vas a extraer es a través de este comando. Es como saco el valor. No se preocupen, conforme vayamos bajando, va a ir agarrando. Ah, por eso arriba puso opcional. Ah, por eso es todo eso. Control de flujo, pues no le voy a invertir mucho porque ustedes saben perfectamente que es una bandera. Entonces yo puedo colocar ahí una referencia así y responder a algo, y si no, responder a otra cosa. ¿De acuerdo? Pues aquí no hay mucho que presentar. En el caso del switch, tampoco. ¿Cuántos de ustedes utilizan mucho switch en su programación? O casi todo es if.
le hice un switch a ese valor que es un optional que estaba arriba. ¿De acuerdo? Entonces yo sé que puedo recibir solamente dos salidas. ¿Cuáles serían? O nada, ¿no? Entonces, tengo que poner aquí los casos. ¿No? Y poner los casos de, imagínense que sean más de 5 valores, un array que tenga 5 valores, pues ahí están, ahí están, ahí están, y regreso al valor. Obviamente va a haber uno que me va a decir, bueno, y si no hay nada y si no existe, y poner ahí un mensaje de salida. Es que no hay nada, o no existe, o algo así. ¿Sí? Pero es una forma diferente de hacer el control del flujo. Está muy abajo. Ahí está. ¿De acuerdo? Ciclos. ¿Cuánto no hemos utilizado ciclos? Creo que es una de las cosas que siempre utilizamos. Está el clásico de Java. ¿Me pueden decir cómo es la estructura? Se declara la variable y luego la condicional. De ley, ¿verdad? En la escuela. Este y este. No hay pierde. Pero pues Swift también propone una a través de un repeat y debe haber una condicional que se cumpla, ¿no? Puedo hacer todo esto hasta que sea menos 2. Puedo hacer todo esto hasta que sea mayor a algo. Es una forma de hacer una repetición. Entonces debe haber una condicional ahí para salirse de ese porque si no se puede quedar infinito, ¿no? Pero, ¿qué les parece esta forma de hacerlo? Imagínense que queremos hacer un recorrido en una colección. Sería el clásico for y valor inicial, tal, mientras sea menor a tal, y salir, ¿no? Propone una forma diferente que también Java en versión 8 ya lo está implementando. Algo muy parecido a esto. Este es interesante. Cuando ya son elementos repetitivos y quiero empezar a programar, me dice las veces en que lo hizo. Y tengo aquí dos opciones para poder visualizar qué es lo que hay adentro. Me lo puede mostrar en forma gráfica y me puede mostrar el valor histórico. Y lo que está regresando es el valor, no el índice. Cuando estamos recorriendo con el for y tal, es el índice que lo ponemos asociado a la colección para extraer el valor. Aquí de forma directa está el valor. Entonces, es una forma más rápida de hacerlo. Alberto, en caso que se quiera al revés de 5 al 1, ahí está fácil de ponerlo. Sí, se puede hacer, utilizamos una forma diferente, que vamos a ver más abajo cómo hacer esta generación de índices. Yo puedo marcar el orden, si de mayor o menor, pero sí, se puede hacer. Pero en el caso de que sea así muy recurrente, pues se puede hacer muy genérico. ¿Estamos bien ahí? Este es muy usado y cuando lo he explicado siempre hay mucha confusión. ¿Qué es eso de la tupla? Es una asociación de valores, simplemente. Yo puedo colocar ahí diferentes elementos siempre y cuando estén en paréntesis separados por coma. El más cercano es, por ejemplo, cuando usamos gráficas o cuando usamos coordenadas o la posición en un juego. Pues utilizo una tupla para asociar dos valores. ¿Cómo los extraigo? Pues los puedo extraer por su posición. La posición que tiene, simplemente extraigo. Me regresa su valor. Inclusive el índice en el que está, pero es un índice interno que este tipo de datos asocia. ¿Sí? Entonces no tuve que declarar un array, simplemente utilicé una tupla para asociar valores. Entonces reduje un poco el uso de memoria, que no tuve que utilizar un array. ¿Sí? Si lo quiero forzar, pues entonces pongo el tipo de parámetro para que entonces lo entienda y tendré que utilizar ese parámetro para extraer los valores. ¿Vamos bien aquí? ¿Sí? Eso de variables programables o computed variables, que como lo van a encontrar en la librería de iOS, pues podemos poner getter as setters en una propiedad.
algo muy parecido a este. De hecho, cuando hacemos programación orientada a objetos, casi siempre usamos esta forma, ¿no? Debe de haber un objeto para cuando estamos trabajando con algo privado, le generamos accesorios, ¿no? Algo que se puede acceder al valor, pero sin hacer o llegar directamente a la propiedad, sino por una función por ahí que regresa solamente el valor. Hay este tipo de desarrollo donde puedo asignar, ahí está muy grande, así, me está diciendo el código que no. Entonces puedo asociarlo de esta forma, get, pues simplemente regreso el valor que yo deseo si tuviera una conexión, y set, pues le agrego por un índice el nuevo valor asociado a esa posición. ¿Sí? Pero está dentro de una variable, no está dentro de ningún objeto, no está dentro de una clase o de una estructura, está dentro de una variable. Entonces esto acelera también, si es que va a utilizar una variable que esté constantemente calculando valores, pues algo así, ya no genera un objeto dedicado a eso. De extensiones, a mí me encanta cuando ya estamos trabajando con views dentro de Xcode. ¿Por qué? Porque puedo hacer esto. Ya sé que int por ahí en la librería define un montón de funciones, todas las que estén declaradas ahí. Que regrese si es mayor, menor, entero, si lo va a convertir a flotante, a cadena, ya están dentro de la librería. Pero yo puedo aprovechar todo eso que ya está y aparte crear la mía, una adicional. Entonces puedo poner segundos, ¿no? Voy a hacer una conversión de horas a segundos. Pues aquí una función, vamos a poner simplemente, ahorita vamos a ver más abajo esta forma de declarar la función. Rápidamente una función, esta palabra se va a la func. El nombre de la función, si hubiese parámetros los declaro aquí. Esta flechita es lo que es el return que hay en los lenguajes y el tipo de dato que voy a regresar, que puede ser un nativo o un objeto, depende de lo que vaya a hacer. Y obviamente la forma de regresar el valor no cambia, es universal. Ese self como que lo vemos mucho, ¿no? Ya lo vieron ahí, ya más o menos como saben a qué está orientado, ¿no? Pues lo que está diciendo ahí esa función es, sí, cuando tú tengas cualquier entero y entres por punto a la función que tú declaraste, va a regresar este valor. ¿Y cómo sé cuál valor voy a regresar? Porque es el mismo que estás declarando en el int. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo llegar y decirle acá. Ahí no, ¿verdad? Y lo que yo esperaría, lo que yo esperaría es que cualquier tipo entero va a poder acceder a esta función que ya extendí para un int. Cualquiera. Entonces, si fuera un view controller o un view, puedo utilizar las funciones que ya están declaradas, hago mi propia extensión y le agrego una funcionalidad adicional. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Cada vez hay algo pendiente, pues no ejecuta el resultado. Entonces debemos de asegurar que en Playground no haya por ahí simbolitos de falta aquí o te falta colocar para que se ejecute. Pero ya regresa de forma directa, crea una extensión para ese tipo de... en ese contexto en el que lo utilicé. ¿Estamos bien? Subscripts. Eso ya lo habían visto antes, lo habían visto. Y esto les va a acelerar mucho a la hora de que estén trabajando en su app, porque ya tienen una forma diferente de empezar a traer las propiedades, los objetos, las condiciones. Pues yo voy a crear mi propio catálogo de índices. ¿Por qué? Porque así lo necesito. Yo sé que aquí puedo acceder a los índices de datos, yo sé que puedo hacer esto, utilizar directamente lo que ya la biblioteca me da para extraer valor. O sea, eso yo sé que ya lo puedo, pero puede haber casos en los que yo tenga que declarar mis propias clases personalizadas, porque así me lo va a solicitar el código o la lógica que yo esté trabajando, y voy a necesitar ciertos índices. Entonces aquí
vamos a utilizar los gets que habíamos dicho de properties arriba. Perdón, ahí no va. Antes tengo que decir que podemos subscript, que ese es el contexto en el que vamos a trabajar. Le vamos a indicar cuál es el índice que necesito. Obviamente sé que es un entero, porque para acceder a un índice tengo que meter un dato tipo entero. Y sé que voy a regresar, obviamente, un int, ¿no? ¿Por qué lo sé? Porque así está declarado. Para acceder a cada posición es un entero y el valor que está asociado ahí es un int. Si no fuera un int y fueran cadena, tendría que poner aquí string. Cuando lleguen a utilizar mejor generics, a lo mejor desde aquí van a poner t, el que sea asociado. Tú dime cuál es, a mí no me preocupa cuál sea, tú nomás es que esta función la ejecute, este proceso que yo necesito hacer. Con un return, vamos a regresar a IDE. Obviamente por aquí puedo colocar un constructor. Y lo mismo que hacemos en los lenguajes de programación de objetos, tengo que declarar una variable by que sea del tipo asociado, para que de forma interna la pueda utilizar, ¿no? Porque si no estoy haciendo referencia a una variable que no está en este contexto, que sería datos. Necesita estar aquí adentro para que yo pueda procesar todo lo que tengo que hacer y empezar a regresar valores. ¿De acuerdo? Como está fuera de mi contexto en el constructor, tengo que hacer referencia y pasar el valor. A veces es quisquilloso, cuando están aquí, igual que estaba pegada y me estaba marcando un warning, a veces es quisquilloso. Te falta una N también. Muchas gracias. Sí, no, esas me pasan, pero frecuentemente. Entonces, tengo aquí un constructor y ya sé que tengo una variable t que va a estar asociada a un índice, ¿no? Ajá. Entonces, la verdad es que sí. Cada vez que yo haga una instanciación aquí abajo de esta clase de datos, me va a pedir un parámetro. ¿Qué conexión es la que quieres que yo empiece a trabajar como índices? Y cuando le ponga yo el valor 3, 2, 1, esperaría que me regresara 2 string, 3 string, 4 string. Ya que lo instancié. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Sí. Entonces, es una forma de crear mis propios índices. Aquí fue una forma muy ligera de hacerlo, pero imagínense que tengan una matriz de múltiples asignaciones, pues regresar 1, 1, 1 va a estar complicado, pero si lo hacemos así, 2, 4, 5, me regresa el valor que está asociado a una matriz multidimensional. Porque yo generé mi propia clase para este tipo de caso particular. ¿Sí? Funciones, pues bueno, esas son las más sencillas del mundo, ¿no? Es fun, el nombre de la función, los parámetros que va a recibir y el valor que espera regresar, ¿no? Digo, aquí suena muy lógico porque sé que si le puse suma, sé que esperaría regresar un int, pero a lo mejor quiero regresar un string. No sé, que vaya yo a hacer un código. Aquí lo estoy cogiendo así. Entonces me genera mi función. Yo la puedo mandar a llamar donde sea. Lo importante aquí es que, bueno, está asociada a una variable, pero también podemos pasar una función como parámetro. Es el tema de los closures que ahorita vamos a ver aquí abajo. Yo puedo pasar que ejecute un pedazo de código aquí adentro antes de que ejecute algo y me regrese el valor. Eso también se puede hacer. Lo vamos a ver cuando lleguemos a las librerías de arrays para poder utilizar programación funcional.
Las enumeraciones es para crear nuestros propios datos personalizados. Por ejemplo, puedo crear error y aquí adentro generar dos casos. El resultado. Imaginen que estamos leyendo un texto de un archivo que está dentro del sandbox de mi aplicación. Quiero leer ahí un PLIS o un XML o algo. Lo quiero leer, pero quiero saber si lo puedo leer bien o no. Genero mi propio tipo de dato resultado, donde uno de los casos es éxito. Y lo que quiero regresar es el contenido o un caso en que falló. Y utilizo un tipo de dato especial que ya trae la librería de ERCO. Es error tag, que ya asocia el manejo de error, qué tipo de error es y no regresa. Por ejemplo, si no lo leyó porque no lo encontró, error tag dice, no lo encontró. Ya es una clase que está integrada, pero genero mi propio tipo de datos personalizado. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando están leyendo archivos que vienen en diferente código, en ASCII o en UTF-8. Aquí pueden decir, una enumeración que cuando sea ASCII o UTF-8 haga esto. Van a llamar cierta función diferente, en lugar de llamar la misma y manejar dentro del código el error. Mejor desde arriba, dime cuál es y ya sé qué función mandaré. Este tema de los closures es, como lo han escuchado antes, el Java Lambda Expression. Famosas lambdas, ¿no? Si por ahí tenemos que pasar una función como parámetros para cómo. Aquí pasa lo mismo. La definición que yo le doy es funciones anónimas. Son funciones que no tienen nombre. Simplemente por el hecho de ponerla. Y vean cómo la forma en la que declaro da el sentido a todo. Ahí estoy declarando un closure. Y vean el tipo de dato que regresa. Me regresa una función. O sea, lo que estoy declarando ahí es una función que va a esperar un parámetro para regresar un entero. Entonces, ¿cómo lo puedo invocar? Pues la forma en la que siempre hemos hecho una invocación. Pero la ejecución está dentro del closure, aquí. Aquí es donde está la pieza de código que hace de cierta forma la magia. Si hubiera sido una función declarada, pues le pongo function, variable temporal, esa variable temporal guarda el producto y regresa a la variable temporal. Y cada vez voy a tener que estar haciendo esta asociación cuando me manden a invocar. Aquí no, aquí lo que estoy haciendo en una sola instanciación, le puse la función dentro de la declaración y me regresó el valor. ¿Dónde se agiliza eso? Cuando yo estoy siendo cada vez más abstracto en mi desarrollo. Si se dan cuenta, conforme hemos ido avanzando, se va haciendo más abstracto todo, ¿no? Se va como reduciendo. ¿Dónde viene el tema de programación funcional? Va un poco el tema del closure, del optional que hablamos arriba. Viene, por ejemplo, imaginemos que tenemos una colección, un arreglo que trae ahí datos. Más datos. Mis nombres de variables son sensacionales. Más datos. Y por ahí nos dicen, ¿sabes qué? Yo necesito que por favor, pues sí está bien. A lo mejor esto que está 1, 2, 3, 4, 5 son pesos, los quieren euros. Ya en su mente ustedes empezó un ciclo. O sea, un for y multiplico el valor, ¿no? Y tienen la razón, pero vuelvo a lo mismo. Si lo hiciéramos con el procedimiento de arriba, for in, ¿no? Y la colección que en este caso sería más datos, hago unas llaves y ahí le digo, perfecto, una variable temporal, haga la conversión, la que sea, y regreso el valor real. La conversión pues va a ser un parámetro, puede ser el factor de intercambio entre peso, dólar, lo que quieras, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si utilizamos algo parecido a esto? Muy parecido a lo que puse arriba. Muy parecido a lo que hice, pero lo hice en una sola sentencia.
hay una función o una programación funcional llamada map. Los que han utilizado Line Abstraction de Java pues saben a qué me refiero. Y hay una librería que hace una transformación, recorre el objeto y en el momento en que lo recorre lo transforma y lo está asociando. Y al mismo instante lo está guardando. Ya no tuve que declarar todo. Entonces, la librería, el código que puse arriba, pues a lo mejor dicen, pues sí, esa es una solución, pero esta me acelera mucho la forma de trabajar con este tipo de datos. Imagínense que quieran encontrar ustedes ahora los mayores, pues esos que están ahí, quiero los que sean mayores a 2. ¿Quiénes son esos objetos que son mayores a 2? Y hay una librería que se llama filter, que hace exactamente lo mismo. ¿Vieron el closure? Esta parte es interesante. Cuando mando a llamar la función, empieza a decirme aquí hay un elemento de un cierto tipo de dato que va a regresar y ya hay cacha errores. En esta versión de Swift 2.2 ya empieza a manejar la captura de errores, como en Java, como hacemos con exceptions. Aquí también ya hay una forma de cachar el error. Pero me está diciendo que hago. En el momento que le doy enter, como que transforma todo eso en algo. Está esperando aquí regresar un doble. O sea, si es verdadero o no. Es decir, que por ahí debe haber una condicional mágica que sea el criterio para poder resolver. Le doy enter. Y me pone un closure. ¿Ya vieron toda la estructura del closure cómo es? Siempre hay algo aquí que es la variable que vamos a llamar temporal. El tipo de rato que espera regresar y en dónde la voy a aplicar. ¿Sí? Entonces, yo le asigno el nombre. Un nombre temporal se me ocurre esto. Ya sé que vas a regresar un bool, no tengo por qué declararlo, porque tu función filter así está declarada en la librería. Lo único que tú estás esperando que te dé aquí es en qué casos quieres que te regrese yo los valores. Obviamente, el criterio lo pongo yo. Y lo que me está regresando acá, que es si fue verdadero o falso. No me regresa el valor, entonces es verdadero o falso. Ajá. Pero en el momento en que yo hago una instanciación, lo instancio, perdón, me regresa el arreglo, porque ese es el tipo de dato, con lo que el criterio que yo definí arriba encontró. ¿Sí? Algo que si le pones 4, por ejemplo, 1 y 4 acá. Los que son menores. Es que es el valor original, ya. ¿Sí? Entonces, en una sola llamada, con esta librería, pues pude resolver un problema de código que hubiese llevado más de lógica, ¿no? Ahora tengo que hacerla así. Ahorita les voy a mostrar cómo está implementada para que vean por dentro cómo funciona. Porque está padrísimo mandarla a llamar, pero yo sé que la curiosidad del programador es así, está padre, pues cómo funciona. Yo quiero también saber cómo por dentro es que hace esa función. La forma en la que la hace, vean todo lo que les he platicado ahorita, se va como mezclando poco a poco. Pues puedo generar una extensión. ¿De qué voy a hacer una extensión? De un array. ¿Por qué? Porque ese es el tipo de dato que voy a manipular. ¿De acuerdo? Y ahí voy a generar mi función. ¿Cómo se llama la función? Mi función voy a llamar mi supermapa. Ajá. Y voy a recibir un tipo de dato. Que va a ser además de un tipo de dato, según me está declarado aquí arriba, map. Voy a hacer un closure, porque lo que está referenciado arriba en esta función que se llama map es un closure, ¿verdad? Yo tengo que poner aquí un closure. Y ustedes me van a explicar, ¿y eso qué significa? ¿Dónde está declarada? ¿Qué significa esa U? Lo que significa esa U es que yo puedo generar una función genérica. ¿Y cómo defino que es una función genérica? Porque aquí sí me parece que es una función
estándar y normal. Le pongo una firma. Una firma es donde le digo qué tipo de dato es el que espero que trabaje ahí adentro. Es un tipo de dato va a ser cualquier cosa, pero eso sí, esta firma la puedo utilizar dentro de este contexto, que es element. ¿Quiénes de ustedes han generado o han trabajado con generics?